A ver. Los números enteros positivos es un conjunto que empieza desde el 1. ¿Ya? Y este conjunto es un conjunto infinito. No tiene límite. Y lo que vamos a hacer es clasificar a este conjunto. Clasificar quiere decir separar en partes. Y estas partes no se intersectan, no tienen elementos en común. ¿Y de acuerdo a qué se clasifica? De acuerdo a cuántos divisores tienen. ¿Ya? Según su cantidad de divisores. Vamos a poner aquí quiénes son los divisores de esos números. A ver, vamos a preguntar. A ver, Sebastián Lozada, díctame los números que dividen al 1. Sebastián Lozada. Profe, ¿Quién divide al 1? su mismo número, el 1. El 1, nada más que el 1. Muy bien. Entonces, divisores del 1 sería el 1. Frías Ramos, ¿quiénes dividen al 2? Los que terminan en número par, profe. ¿Quiénes dividen al número 2? El 1 y el 2 y el 0. Bueno, el 1 y el 2. El 1 y el 2 nada más. El 0 no, porque el 0 no divide a nadie. La división entre 0 no existe. Bien. Silva Nieto, ¿quiénes dividen al 3? Silva Nieto. ¿Quiénes dividen al 3? Silva Nieto. A ver, ¿qué números dividen al 3 en forma exacta, Silva Nieto? Silva Nieto. Silva Nieto. Yo puedo entender que no está en clase, ¿ah? Profesor, ella no tiene micro. Pero sí puede escribir en el chat. Sí, profesor, eso sí. Tienen que responder de alguna u otra manera. Silva Nieto. Silva Nieto. Pero puedes escribir, Silva, ¿cuáles son los números que dividen al 3? A ver. Los números que dividen al 3 son el 1, porque la división sale exacta, y también lo divide el 3, porque la división es exacta. Entonces solamente tiene como divisores al 1 y al 3. ¿Ya? ¿Se entendió, Silva Nieto? ¿Sí? Eso deberías escribir por el chat. Quiero que participen, ¿ah? La idea es participar, saber que estás acá. Entonces, Silva Nieto, se tiene que seguir la secuencia. Echevarría. ¿Quiénes dividen al 4, Echevarría? 1, 2 y 4. Muy bien, Echevarría. Perfecto. 1, 2, 4. Hark, Cagna. Hark, Cagna. ¿Quiénes dividen al 5? Hark. El 1 y el 5. Muy bien. El 1 y el 5. Acá, Mendoza Gavidia. ¿Quiénes dividen al 6?
1, 3 y 6. Muy bien, por ahí faltó alguien. El 2 también, ¿ya? Bien, está bien por ahí. Santiago Quiroz, ¿quiénes dividen al 7? Santiago Quiroz, ¿quiénes dividen al 7? Santiago Quiroz. Santiago Quiroz, ¿quiénes dividen al 7 en forma exacta? Disculpe, profe, no sé la respuesta. 1 y 7, profesor. Correcto, porque 7 es 7 por 1. Entonces los que lo dividen son el 1 y 7. Es otra manera de poder notar. ¿Ya? A ver, Camacho, ¿quiénes dividen al 8? En forma exacta. 1, 2, 4 Muy bien. y 8. Y 8. Y 8. Gracias. Muy bien. Listo, muchachos. Lo que estoy poniendo ahorita son los divisores de los números. ¿Me puedes decir cuál es el divisor que está en todos los números? 1. ¿Cuál es ese divisor que está en todos? El número 1. El 1. Por eso el número 1 se dice que es el divisor universal, porque divide a todos los números, ¿ya? El número 1 es el divisor universal. Aparte del divisor 1, ¿cuál es el divisor que siempre, que también aparece acá? Te podrás dar cuenta que el 2 divide al 2, el 3 divide al 3, el 4 divide al 4, el 5 divide al 5. ¿Cuál es ese divisor entonces? Es el mismo número. O sea que hay dos divisores que son fijos. ¿Cuáles son esos dos divisores que son fijos? ¿Cuáles son? El 1, El divisor 1 y y el mismo número. Esos son dos divisores que son fijos, ¿ya? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estaría bien decir que todos los números enteros positivos tienen al menos dos divisores? Repito la pregunta. ¿Todos los números enteros positivos Sí, profesor. tienen al menos dos Sí. divisores? Observa bien, hay alguien que falla. ¿Quién falla? El 1 no. El 1 es el que falla. De ahí todos los demás sí tienen al menos dos divisores. ¿Ya? Pero el 1 falla. El 1 es el único número con un solo divisor. ¿Ya? Todos los demás sí tienen dos divisores o más. Dos divisores o más. Bien. De acuerdo a lo mencionado, hacemos la clasificación. ¿Ya? Y hacemos este cuadro que tienes que aprendértelo bien. Fíjate acá. En este cuadrito vamos a poner la clasificación. ¿Ya? Esta clasificación es de acuerdo a su cantidad de divisores. ¿Correcto? Es de acuerdo a su cantidad de divisores. A ver, mira acá. Ya, acá en esta partecita vas a poner el que tiene solo un divisor. Ese vas a poner ahí. En esta región vas a poner aquellos números que tengan solo dos divisores. ¿Ya? Y acá vas a poner aquellos que tengan más de dos divisores. ¿Se entendió el mensaje? A ver, pregunto, de lo mencionado, ¿cuál es el único número que tiene un solo divisor? Número 1. El número 1. Va acá solito, ¿ah? Solito está acá. Y acá decimos que es la unidad. El único número con un solo divisor. ¿Listo? A ver, acá al costado. Dime quiénes son los números que tengan solo dos divisores. El 2, el 5 y el 7. 3, 5, Muy bien, acá te das cuenta, ¿no? Muy bien, muy bien.
Él tiene dos divisores, el 2, el 3. Él también tiene dos divisores, el 5. El 7 también tiene dos divisores. Entonces empezamos con el 2. El 2, ya, a ver. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. ¿Quién más? ¿Quién sigue? A ver. 15. ¿El 14 podrá ser? No, porque el 14, como es 2 por 7, también tiene mitad y tiene séptima, y no sería con dos divisores. ¿Ya? Porque aparte del 1 y del 14, le encontré al 2 y el 7. ¿El 15? No. No. ¿Por qué el 15 no? Porque aparte del divisor 1 y el divisor 15, también encontré que es 3 por 5. Entonces no tiene solo dos divisores. Descartado. Otro, dime cuál. 17. 17, sí. ¿Quién más? Dime 3 más. 19. 19. 23. 23. Uno más. 27 puede ser. No. No, porque 27 es 3 por 9. Tiene tercia y novena, descartado. 28. ¿Puede ser 28? No. No, porque 28 es 7 por 4. Entonces, descartado. 29 sí, también. Y todos estos números se les llama los números primos o números primarios. ¿Ya? Los números primos. ¿Por qué le llamamos números primos? ¿Por qué? Porque ya no se pueden descomponer. Y también te das cuenta que tienen solo dos divisores. A ver, repito la pregunta. ¿Cuándo un número es primo entonces? Cuando el número tenga, ¿cuántos divisores? 2. Muy bien. Ahora, lo correcto y completo es decir que tenga solo dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores? El divisor 1 y el mismo número. Nada más. Porque si le encuentro otro divisor más, ya no sería primo. Sería número compuesto. ¿Ya? Acá vamos a poner los que tengan más de dos divisores. A ver, fíjate aquí. ¿Cuáles son los números que están acá que tú ves que tengan más de dos divisores? 4, 6 y 4, 8. 6 y El 8. 4 que tiene tres divisores. Muy bien. El Los 6, pares, profe. los pares. Pero no solamente los pares. ¿Ah? Parece que solamente fueran pares. A ver, vamos a empezar. El 4, el 6, el 8. ¿Quién más? Los que no estén acá, muchachos. Los que no estén acá. A ver, El el 9 y el 10 no 9. está acá. Te das cuenta que también puede ser impar. ¿Quién más El 12. faltaría? El 12. El 12. ¿Quién más? 14. 14, 15. 15, 16, 18 18. y muchos 20. más. A estos números se les van a llamar los números compuestos. ¿Ya? ¿Cómo se les llama? Los números compuestos. Compuestos. ¿Ya? Y los que están acá, al juntar el número 1 con los números primos, se les va a llamar los números simples. Los números simples. Así se les va a llamar. ¿Por qué números simples? Porque estos números ya no se pueden descomponer en factores. Por ejemplo, el 2 solamente es 1 por 2, pero no hay otra manera. El 3 es multiplicar 1 por 3, pero no hay otra manera. Esos son los números simples. Porque ya no se pueden descomponer. Pero, jovencitos, fíjate acá, los números compuestos están formados por números primos. Repito, los números compuestos
están formados por números primos. A ver, por ejemplo, el 4. ¿Cómo está formado el 4? Vas a hacer esto, ¿ah? Mira lo que voy a hacer. Descompones. Mitad de 4 es 2. Mitad de 2 es 1. 2 por 2 se debe poner como 2 al cuadrado. ¿Ya? El 6, ¿cómo se descompone? Mitad de 6 es 3 y su tercera parte es 1. Entonces sería 2 por 3. El 8, ¿cómo sale? A ver. El 8. 2 al cubo. Muy bien. Sí, es 2 al cubo. El 8 es 2 al cubo. El 9. 3 al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. ¿Por qué? Porque sacamos tercia es 3 y tercia de 3 es 1. Y 3 por 3 es 3 al cuadrado. Y puedes notar que 3 es primo, el 2 es primo, 2 por 3, ellos son primos. El 10, ¿cómo sale? 5 por 2. Muy bien. ¿Listo? El 12, también hay que descomponerlo en primos. Sería mitad 6, mitad de 6, 3 y tercia de 2 3, 1. 3. 2 al cuadrado por 3. 14, 2 por 7. 2 por 7. 15, 3 por 5. 3 por 5. 16. 16. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Claro, muy bien. Sí, sí, está bien. Porque a 16 sacamos mitad 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2 es 1. ¿Cuántas veces está el 2? 4 veces. Por eso se pone 2 a la 4. ¿Ya? Muy bien. Ahora, observa bien. Esto es lo que debemos manejar, ¿ya? Esto manejamos. A ver, ¿cuál es el tercer número primo? ¿Quién es? Ampudia. ¿Cuál es el tercer número primo? No lo sé, profe. Ahí está en la pantalla, Ampudia. Fíjate. Tercer número primo. Estos son los números primos. El tercero, 1, 2, 3. El 5 sería el tercer número primo. ¿Ya? Albornoz Agui, el cuarto número compuesto. El 9, profe. El 9. De los números compuestos que están acá, estos son los compuestos, no te olvides. El cuarto sería 1, 2, 3, 4. El 9 sería el cuarto número compuesto. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el sexto número primo? A ver, Camacho. El número El- 3. Ajá. El número 13. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él es el sexto número primo. ¿Ya? El noveno número compuesto, Echevarría. Noveno número compuesto. Noveno, ¿ah? 16. Muy bien, 16, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 es el noveno número compuesto. Bien. Esto es lo que tú debes conocer, manejar, ¿ya? A ver, otra pregunta. ¿Es lo mismo decir número primo que número simple? ¿O cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo decir número primo que número simple? ¿Qué dicen?
No, profesor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? A ver, te explico. El simple tiene solo una unidad y el número primo tiene 2 divisores. Muy bien. A ver. Para completar la idea que dice su compañero. Los números simples, hay dos partes. Los números simples son el número 1 y lo juntamos con todos los números primos. Esos son los números simples. Repito, el número 1 con todos los números primos. Pero si decimos solamente números primos, sería esta parte. Entonces, la parte o diferencia entre los dos es que dentro de los números primos no está el 1, pero dentro de los números simples sí está el 1 con todos los primos. ¿Correcto? Dentro de los números simples sí está el 1 con todos los números primos. Bien. Esa es la parte inicial, ¿ya? Siguiente, préstame atención acá. Detalles importantes, ¿ya? O propiedades se les llama también. Respecto a los números primos, vamos a poner acá lo siguiente. Primero, ¿cuántos números primos existen? ¿Cuántos? No tiene fin. Son infinitos, ¿ya? Repito, hay infinitos números primos. ¿Ya? Y los números primos no tienen una fórmula que los genere. No tienen una fórmula que los genere. No hay una ecuación o fórmula que los genere a todos. 2. ¿Qué número primo es par? A ver, fíjate tú. ¿Qué número primo es par? 2. El 2. Así es. Y es el único primo que es par. ¿Ya? Es el único primo par. ¿Cuáles son los consecutivos que son primos? ¿Cuáles son El los 2. números consecutivos que son primos? El 2 y el 3. Así es. El 2 y el 3. ¿Ya? Son los números consecutivos que son primos. Bien. Y la descomposición canónica. Jovencitos, ¿a qué se llama descomposición canónica? Que le vamos a representar con los símbolos DC. ¿Ya? ¿Qué significa DC? Descomposición Canónica. canónica. ¿Ya? Significa descomposición canónica. A ver, fíjate acá en la pizarra. Esta forma de poner que había puesto acá, todo esto. A esto se llama descomposición canónica del número. La descomposición canónica es expresar el número con factores primos. Expresar el número con factores primos. ¿Ya? Entonces acá ponemos, se expresa el número, pero con factores primos diferentes. ¿Ya? Factores primos diferentes. Bien. A ver. Fíjate acá. Mira. ¿Cómo sería la descomposición canónica? Escucha la pregunta. Para el número 20. Hay varias maneras de poner 20. Te voy a explicar algunas. Primero, 1 por 20. 2 por 10. 4 por 5.
2 por 2 por 5. Y 2 al cuadrado por 5. ¿Cuál es la descomposición canónica de las que he puesto ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Veamos. 2 al cuadrado por 5. Muy bien. ¿Y esta por qué no? Porque debe ser factores primos. Y el 20 no es número primo, por eso se descarta. ¿Ya? No. Acá el 10 no es número primo, es compuesto. El 4 es número compuesto. Acá sí son primos, pero el primo se repite. Ahí nos habían dicho que son primos diferentes. Entonces, este no, porque se repite el 2. En cambio acá, el 2 y el 5 son primos y son diferentes. Esta sí es la descomposición canónica. Es la única que cumple con ser descomposición canónica. ¿Ya? Bien. A ver, ¿cómo se descompone canónicamente el 7200? ¿Qué hacemos para hacer su descomposición canónica? ¿Cómo sería su descomposición canónica? Descompones así. Primero, sacamos décima. Hay un detalle. Cuando un número termina en 0, ¿qué voy a sacar primero? Décima. Décima significa 2 por 5. Me quedó 720. Luego, sacamos décima otra vez. Y quedó 72. Luego, mitad. Y quedó 36. Luego, mitad. Y quedó 18. Y mitad quedó 9. Y tercia quedó 3. Y tercia quedó 1. Ahora sí, díctame tú su descomposición canónica de 7200. ¿Cuál es? ¿Cuántas veces ves el 2? ¿Cuántas veces? Cuéntalas. 5. 5 veces. 5. O sea, sería 2 a la quinta. Por 5. ¿cuántas veces ves el 3? 3 al cuadrado por 3 al 5. cuadrado. Claro, sería 3 al cuadrado porque está 2 veces. ¿Y cuántas veces ves el 5? 5 al 5 al cuadrado. cuadrado. 2 veces. Muy bien. Y sería de esta manera. ¿Ya? 2 a la quinta, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, hacemos la descomposición canónica. Y para terminar la clase de hoy, hay un elemento más que vamos a mencionar, ¿ya? Que se llama números primos entre sí. ¿Ya? Repito, números primos entre sí. Entonces acá, préstame atención porque esto viene en la práctica. Números primos entre sí. Y que abreviado llamamos PESI. ¿Ya? Abreviado llamamos PESI. ¿Cuándo 2 o más números son PESI? A ver. 2 o más números son llamados primos entre sí. ¿Ya? Repito. 2 o más números son llamados primos entre sí. ¿Cuándo? Si tienen un solo divisor en común. ¿Cuál es ese divisor en común? ¿Cuál es este divisor que tienen todos, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es ese divisor que tienen todos? Repito la pregunta.
El número 1. El número 1 es el único divisor que tienen todos, ¿no? Bien. Mira aquí. Para entender el mensaje, voy a poner este ejemplo. Díctame el 8, el 9 y el 10. ¿Quiénes son sus divisores? ¿Quiénes dividen al 8? A ver. El 1, el 2, el 4 y el 8. 1, 2, 4 y 8. Muy bien. ¿Quiénes dividen al 9? El 1, el 3 y el 9. Bien. El 1, 3, 9. ¿Y quién divide el 10? El 1, el 2, el 5 y el 10. 1, 2, 5 y 10. Bien. Pregunto. Solamente concéntrate en el 8 y el 9. Nada más. ¿Qué divisor comparten el 8 y el 9? 1. El 1. Y nada más que el 1. Por lo tanto, se dice que sí son primos entre sí. ¿Pero qué divisores comparten el 8 y el 10? 1 y 2. Claro, aparte del 1 también está el 2. Entonces se dice que no son primos entre sí. Porque aparte del 1, comparten al 2. Por eso ya no son PESI. El 9 y el 10, ¿qué divisor comparten? 1. Así es. Solamente el 1 y no comparten nada más. Por lo tanto, sí son primos entre sí. Los 3, ¿qué divisor comparten? 1. 1. Y nada más. Los 3, 8, 9 y 10 comparten al divisor 1 y nada más. El 2 no, porque el 9 no lo tiene. Entonces, el 2 no es un divisor común. Entonces, se dice que los 3 sí son PESI. ¿Ya? Sí son PESI. ¿Comprendido el mensaje? Bien. A ver acá. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dicen que el número A es PESI con 3? ¿Qué significa PESI con 3? Quiere decir que A no debe contener al 3. ¿Ya? No es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque si es PESI con 3 y el 3 tiene tercia, entonces el valor de A ya no debe contener al 3 para que sean PESI. A ver, díctame los números que no tienen tercia. Díctame. El 1, el 2. El 5. El El 3 lo 4. descartamos porque tiene tercia. El 4. 4, 5. El 6 lo descarto porque tiene tercia. El 7. 7, 8. 8. El 9 descartado. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué significa que B es PESI con 5? ¿Qué significa que sea PESI con 5? ¿Ah? Que B no es múltiplo de 5. Eso significa. B no es múltiplo de 5. Díctame los números que no tienen quinta. Díctame. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Y el 5 ya no lo puedo poner porque él tiene quinta. Pondré 6, 7, 8, 9. El 10 no. 11, 12 y otros más.
Pero ojo, no estoy poniendo ni el 5, ni el 10, ni el 15, ni el 20. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien. A ver, te hago esta pregunta. ¿Cuántos números, ya, desde el 1 al 500 son PESI con 5? ¿Cuántos números del 1 al 500 son PESI con 5? Esto no es tan directo, ¿ah? Porque para saber cuántos números del 1 al 500 son PESI con 5, si lo hago como arriba va a ser muy laborioso porque son demasiados. ¿Qué hacemos? Mejor voy a poner primero todos los números, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner todos los números. ¿Cuáles son todos los números? El 1, el 2, el 3. ¿Ya? Y a eso le voy a quitar los múltiplos de 5. Eso le voy a quitar. Díctame los múltiplos de 5. 1 y 5. Los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 15. 20 y todo eso le voy 20. a quitar. Incluso el mismo 500, porque 500 también tiene quinta. ¿Ya? Eso es. Ahora los contamos, ¿ya? ¿Me ayudas? ¿Cuántos números ves acá? Desde el 1 hasta el 500 hay 500 números. ¿Y cuántos hay acá? Para saber cuántos son múltiplos de 5, divides 500 entre 5. Y eso te va a dar 100. ¿Ya? 100. Haz una resta. 500 menos 100. ¿Cuánto es la respuesta? 400 números. Esa es la respuesta. Son PESI con 5. ¿Ya? A ver, te hago otra pregunta para ti. ¿Cuántos números desde el 1 hasta el 1200 son PESI con 3? ¿Cuántos números desde el 1 hasta el 1200 son PESI con 3? ¿Cuántos? A ver. Acá lo voy a poner. A ver, ¿cuántos números desde el 1 hasta 1200 son PESI con 3? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Qué haremos? Muy bien, Maita. Excelente. ¿Alguien más? ¿Respuestas? Bien. Primero, ¿qué significa que sea PESI con 3? ¿Qué significado tiene? ¿Ah? PESI con 3 significa aquellos números que no son múltiplos de 3. ¿Ya? Los que no son múltiplos de 3, los que no tienen tercia. ¿Ya? Pero del 1 al 1200 son muchos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al total de números, ¿ya? Al total de números, le vamos a quitar los múltiplos de 3. Eso le vamos a quitar, los múltiplos de 3.
¿Cuál es el total? Desde el 1 hasta el 1200. ¿Cuántos números hay desde el 1 hasta el 1200? Entonces tú te das cuenta que acá tenemos 1200 números. ¿Ya? Y le voy a quitar los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Ahí está el 3, 6, 9 y hasta el mismo 1200. ¿Cuántos hay? Basta dividir 1200 entre 3. Te va a dar 400 números. Si a 1200 números estoy quitando 400 números, ¿cuántos números me quedan? Restamos 1200 menos 400 y por eso la respuesta es 800. ¿Comprendido el mensaje? Bien. Bien, jóvenes, hasta ahí sería la parte teórica de hoy día, ¿ya? Hasta ahí llegamos. Ahora, ustedes, voy a dejar la práctica para que lo resuelvas hasta la mañana, hasta el día de mañana, a las 9 de la noche, máximo, se entrega la práctica. ¿Ya? Repito, máximo mañana hasta las 9 de la noche. ¿Listo? Segundo, el video de la clase lo voy a poner en la plataforma para que lo repases si hay alguna duda. Tercero, las fotos que acabo de tomar de la clase lo voy a poner también en la plataforma porque la clase debe ser copiada en tu cuaderno y me la envías a mi WhatsApp. ¿Ya? Hay una semana para poder copiar la clase y enviarla a mi WhatsApp. ¿Listo? Esta clase se copia completa. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta?